Hoy vamos a hablar de la maniobra de adelantamiento. Esta clase se va a dividir en dos partes. Primero hablaremos de lo que es el adelantamiento en sí y cómo se debe realizar. Y luego, en la segunda parte, hablaremos de las prohibiciones de adelantamiento, que quizá esto sea lo más importante. Vamos a ello. Y para empezar, una pregunta. Si el turismo azul, al alcanzar al camión, continúa por ese carril y le pasa A, bien, porque en este caso está permitido adelantar por la derecha. B, bien, porque eso no se considera como adelantamiento. O C, mal por adelantar por la derecha. Si quieres, para el vídeo para pensarlo, que la pregunta es muy importante. Bien, la respuesta correcta sería la C. Ese adelantamiento está mal hecho, porque es un adelantamiento por la derecha y está prohibido. Pero claro, nos surge otra pregunta. ¿Y entonces qué debe hacer el turismo azul? Porque si el camión fuera por la derecha, le adelantábamos por la izquierda, pero bueno, pues lo que debe hacer es cambiarse de carril, situarse detrás del camión, pedirle paso mediante ráfagas de luces o mediante la señal del claxon. Y cuando el camión se aparte a la derecha, adelantarle por la izquierda y exclusivamente por la izquierda. Y si no se apartase, pues si no se apartase, no le debería adelantar. Ya sé que ahora surgen dos quejas. La primera, que esto lo hace todo el mundo. Pues sí, pero el hecho de que lo haga todo el mundo no significa que esté bien, ¿verdad? Casi eso demostraría lo contrario. Pero bueno, lo importante es que el examen no es de sociología, de cómo se comporta el españolito medio ante una situación, sino sobre qué dice el reglamento de cómo se debe ejecutar una maniobra. Así que lo que nos interesa es lo que dice el reglamento, no lo que hace la gente. Pero por otra parte, seguimos con una duda. ¿Esto es adelantar o no es adelantar? Pues claro, pensamos que el adelantamiento es el hecho de ocupar el carril contrario, cambiándose de carril, volver al carril derecho, la maniobra típica. Pero aquí ni nos hemos movido de carril, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a definir claramente lo que es adelantamiento. Y adelantamiento es la maniobra que consiste en que un vehículo pase a otro dándose dos condiciones. La primera, que ambos vehículos estén en movimiento. Es decir, pasar a un coche que está parado o estacionado no es adelantar. Eso se llama rebasar. Y la segunda condición es que ambos vehículos estén en la misma calzada. O sea, que los vehículos que circulan por la autopista no están adelantando a los que van por la vía de servicio, aunque discurra paralelamente a la autopista. Cuando se dan estas dos condiciones, entonces es adelantamiento. Pero aún así, aún dándose estas dos condiciones, hay algunos casos que no se consideran como adelantamiento. Vamos a ver esos casos que no se consideran como adelantamiento. Primero, cuando se rebasa a un vehículo que circula por el arcén o por carriles especiales, como el carril de autobús, carril de aceleración, carril de deceleración, etc. Y segundo, cuando la circulación está congestionada y una fila de vehículos se mueve un poquito más deprisa que la fila de al lado. Aquí tenemos dos ejemplos. Cuando se adelanta al ciclista que va por el arcén, técnicamente no es adelantamiento. Y en la vía congestionada, si la fila de la derecha va un poquito más ligera que la fila de la izquierda, tampoco se considera como adelantamiento. Bueno, pues cuando no es adelantamiento, se puede rebasar tanto por la derecha como por la izquierda, es decir, por ambos lados. Pero cuando es adelantamiento, es obligatorio hacerlo por la izquierda y está prohibido hacerlo por la derecha. Aunque eso sí, hay tres excepciones. Vamos a ver. Se podrá adelantar correctamente por el lado derecho, primero, a un vehículo que ha indicado que va a girar a la izquierda y se ha colocado en ese lado. Segundo, a un tranvía que circule por el centro de la calzada. Y tercero, dentro de poblado cuando existan varios carriles para nuestro sentido y estén delimitados. En estos tres casos sí es correcto adelantar por la derecha. En los demás casos sería obligatorio adelantar exclusivamente por la izquierda.
Así que en cualquier pregunta del examen que te aparezca un coche circulando por en medio de la carretera, como este de la foto, que quede bien claro, está bien adelantarle por la izquierda y está mal adelantarle por la derecha, aunque haya hueco suficiente, aunque no haya peligro, nos cuenten lo que nos cuenten, no, se adelanta solamente por la izquierda. Así que a este camión no se le podría adelantar por la derecha, salvo que estuviese colocado en ese carril con el intermitente izquierdo porque vaya a cambiar de dirección a la izquierda. En ese caso sí se le podría adelantar por la derecha correctamente. También se podría adelantar por la derecha, por ejemplo, a este tranvía que circula por el centro de la calzada. Este turismo puede adelantarlo, porque evidentemente no hay riesgo de que el tranvía se desplace a la derecha. Y el tercer adelantamiento correcto por la derecha es cuando se realiza dentro de poblado, estando los carriles delimitados. Y ahora ya vamos a ver las fases del adelantamiento. En primer lugar, antes de adelantar. Bien, pues antes de adelantar debemos comprobar una serie de cosas. Más que nada se trata de comprobar antes de empezar a hacerlo que el adelantamiento es posible. Comprobaremos por tanto las señales verticales, las marcas viales, que exista visibilidad para ver si vienen o no de frente otros vehículos. También habrá que mirar al espejo retrovisor, por si nos están adelantando a nosotros y tendríamos que esperar a que terminen de adelantarnos. Y por supuesto, habrá que tener en cuenta si tenemos velocidad suficiente para adelantar. Es decir, nuestra velocidad debe ser sensiblemente superior a la del vehículo que vamos a adelantar. Esto es evidente, pero ojo, lo preguntan en el examen. Una vez que veamos que sí podemos realizar el adelantamiento, deberemos avisar a los demás conductores afectados de que vamos a realizar dicho adelantamiento. Luego explicaremos cómo se realiza este aviso. Y durante el adelantamiento en sí, lo que debemos tener en cuenta es que en cuanto haya un problema, desistir de realizar la maniobra. Cualquier pregunta del examen que os diga que habéis empezado a adelantar y hay problemas, la idea siempre es desistir, nunca acelerar más fuerte para intentar acabar antes. Y en la vida real lo mismo. Si empiezas a adelantar y tú mismo te das cuenta de que la cosa no va bien, no seamos cabezones, caramba. Si veo que la cosa va mal, renuncio y vuelvo a mi carril. Bueno, durante el adelantamiento también habrá que tener en cuenta la distancia lateral que mantenemos con el vehículo adelantado, que en el caso de los ciclistas, por ejemplo, será muy concreta y pasaremos a verla dentro de un momento. En cualquier caso, siempre será una distancia suficiente para que no exista peligro al pasar al lado del vehículo que adelantamos. Una vez que hemos adelantado, para acabar el adelantamiento es obligatorio regresar al carril derecho, salvo que vayamos a seguir adelantando a otros vehículos y no entropezcamos el paso a los que vienen detrás. La vuelta al carril derecho se hará de manera suave y progresiva, sin cerrar el paso al vehículo adelantado. Es un buen truco para saber cuándo volver a la derecha sin crear problemas, esperar a ver por el espejo retrovisor interior el morro del vehículo adelantado. Cuando le vemos en el espejo ya es señal de que está suficientemente atrás y podemos volver a la derecha. Mientras no le veamos es porque está todavía a nuestro lado. Por eso hay que esperar a verle en el espejo antes de regresar al carril derecho. Y ahora vamos a ver algunos casos concretos del adelantamiento. Por ejemplo, una pregunta. Este coche amarillo se echa a la izquierda y adelanta a 4 vehículos de golpe en una vía de doble sentido. ¿Es correcto adelantar a varios vehículos de manera consecutiva antes de regresar al carril derecho? A. No, debe volver a la derecha después de cada adelantamiento. B. No, como máximo podría adelantar a 2. Y C. Sí, cuando dispone de suficiente visibilidad. ¿Qué opinas? ¿Se puede adelantar a 4 coches de un tirón? Pues sí, sí se puede, siempre que tengamos visibilidad suficiente. Hay rectas y rectas. Hay algunas rectas que miden 2 y 3 kilómetros. Ahí tendríamos una visibilidad perfecta. Podríamos ver que no viene nadie en mucha distancia y podríamos adelantar a varios.
Si la visibilidad es más reducida, pues a lo mejor podemos adelantar nada más que a 1 o a 2, en fin, no hay límite de vehículos a adelantar de un tirón, siempre que la visibilidad lo permita. Otra pregunta. En esta vía de doble sentido, el coche verde está adelantando al camión. Y entonces llega el coche rojo. Y al verlos en esta posición, se echa al carril izquierdo, que es de sentido contrario, pero tiene línea discontinua, observando por supuesto que no viene nadie y adelanta a los dos. ¿Es correcto este adelantamiento? A, que sí, y B, que no, porque por ese carril no se puede hacer este adelantamiento. Bueno, pues la respuesta correcta sería la B. No se puede hacer, porque el reglamento dice que está prohibido adelantar a un vehículo que esté adelantando a un tercero si para ello se invade el sentido contrario. Y evidentemente el coche rojo ha adelantado por el carril destinado al sentido contrario. ¿Y si la vía hubiese sido de sentido único? Los 3 carriles hacia arriba. Pues entonces sí que sería correcto, porque no está prohibido hacer el doble adelantamiento. Lo que está prohibido es hacer el doble adelantamiento invadiendo el sentido contrario. Pero, por ejemplo, en una autopista se puede adelantar por el tercer carril a 2 coches a la vez y no hay ningún problema, porque no invadimos el sentido contrario. Bueno, vamos ahora a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de cómo se avisa a los demás conductores de que vamos a adelantar. Y para ello, una pregunta. Si varios vehículos van en fila y van con la idea, todos, de adelantar, ¿quién debe adelantar primero? Bueno, vamos a personalizarlo. Imaginemos que somos el coche amarillo. Vale, pues imagina ahora que el coche rojo pone el intermitente izquierdo. Claro, nosotros al ver ese intermitente sabemos que él se va a desplazar a la izquierda y en ese mismo momento tenemos prohibido adelantarle. O sea, debemos esperar en primer lugar si el coche de delante nuestro señaliza con su intermitente izquierdo que va a adelantar. Bien, ahora olvidémonos del de delante por un momento. ¿Y si el que va detrás pone el intermitente izquierdo? Bueno, pues hay una cosa a tener en cuenta. Dado que por el espejo retrovisor es muy fácil que no veamos ese intermitente, la ley no nos obliga a tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el intermitente del vehículo que nos sigue no nos impide adelantar. Pero, ¿y si además de poner el intermitente se ha desplazado ya al carril de al lado? Eso sí hay que verlo en el espejo. El momento en que empieza a desplazarse, estamos obligados a percibirlo. Y en ese momento debemos renunciar a adelantar nosotros. Tenemos que dejarle adelantar a él primero. Así que renunciaremos a adelantar cuando el de delante haya puesto el intermitente izquierdo o cuando el de detrás haya iniciado la maniobra de adelantamiento. Y a propósito de esto, una pregunta más. ¿Es obligatorio avisar al de delante de que le vamos a adelantar, sí o no? Bueno, pues si hubiese que avisar a cada uno de los que adelantamos, por ejemplo en la autopista, esto sería un concierto de bocinas y ráfagas de luces. Entonces, como norma general, no avisaremos al de delante de que le vamos a adelantar. Pero eso sí, hay 2 casos en que sí será obligatorio hacerlo. El primero está en relación con lo que acabamos de decir. Acabamos de decir que si el vehículo de delante ponía el intermitente izquierdo, no podíamos adelantarle. Bien, vale. Pero el reglamento dice que si transcurrido un tiempo prudencial él no efectúa la maniobra, podremos adelantarle nosotros. Eso sí, en ese caso es obligatorio advertirle de que le vamos a adelantar. Y se haría lógicamente con el claxon o con las ráfagas. El segundo caso en que sí se debe avisar al de delante es cuando observamos algún peligro. Por ejemplo, vemos que dentro de ese coche van con una juerga tremenda, que no va el conductor atento y nos da miedo pasar a su lado. En ese caso, le debemos advertir de que vamos a adelantar. Bueno, y en caso de advertirle, ¿cómo se avisa al de delante de que le vamos a adelantar? ¿Con el intermitente izquierdo? ¿Con las ráfagas o la bocina? ¿Con cualquiera de las 3 cosas? Bueno, acabamos de decir
que por el espejo retrovisor no se ve el intermitente del coche que viene detrás. Por lo tanto, si queremos advertir al de delante de que lo vamos a adelantar, poner el intermitente no va a servir de nada. Tenemos que llamar su atención, ya sea mediante las ráfagas o la bocina. Así que para advertir al de delante, ráfaga de luces o claxon. ¿Y al de detrás cómo le advertiremos? A ese sí, el intermitente izquierdo, porque lo tiene delante de sus ojos y lo ve perfectamente. Entonces, al de detrás sí se le avisaría con el intermitente izquierdo. Resumiendo, para advertir el adelantamiento, al de delante se le avisará mediante la ráfaga de luces o el claxon, según donde estemos. Y al de detrás se le avisará mediante el indicador de dirección izquierdo, el intermitente izquierdo. Bueno, una cosa más. Hemos quedado en que para adelantar ponemos el intermitente izquierdo y lo haremos con antelación y nos cambiaremos de carril y cuando se quita el intermitente izquierdo. Para la película si quieres y piensa en cuál de los 5 puntos marcados quitarías tú el intermitente izquierdo. Bueno, pues la respuesta correcta sería que se quita en el punto número 1, porque realmente lo que señalizamos no es el adelantamiento, es el desplazamiento lateral. Una vez que me he cambiado de carril, ya debo quitar el intermitente, porque ya no me voy a desplazar más, ni voy a girar a la izquierda. Adelantaré efectuando todo el recorrido sin intermitente, tanto si adelanto a 1 como si adelanto a 5. Y poco antes de volver a la derecha, volveré a poner el intermitente, en este caso el derecho. Realmente habría que decir que para adelantar no se pone el intermitente, se pone para cambiarse de carril. De hecho, si hacemos un adelantamiento sin cambiarnos de carril, no pondremos el intermitente en ningún momento. Así que, cuando vamos a adelantar, el intermitente izquierdo lo quitaremos una vez que hayamos ocupado el carril que vamos a utilizar para adelantar. Fíjate ahora en la pantalla el ejemplo de cómo se pone y se quita correctamente el intermitente cuando realizamos un adelantamiento. Y con esto acabamos este vídeo.